Hola a todos. Bienvenidos a Resúmenes de Libros. Hoy les traigo un resumen detallado del libro La mujer incierta de Piedad Bonet. ¿Quiénes somos, en realidad, cuando se apagan las voces que nos nombran, cuando dejamos de actuar el papel que se espera de nosotras? En La mujer incierta, la poeta y narradora colombiana Piedad Bonet se lanza a una exploración profunda y valiente de su historia personal, no para contar una vida, sino para interrogarla. A través de fragmentos íntimos, confesiones sin adornos y reflexiones lúcidas, este libro se convierte en un espejo para muchas mujeres que han crecido entre silencios, mandatos y contradicciones. Es una autobiografía distinta. Hecha no de fechas, sino de emociones, no de hazañas, sino de cicatrices. Una narración poderosa sobre el cuerpo, la maternidad, la ansiedad, la escritura y el envejecimiento, que nos invita a pensar que tal vez todas, en el fondo, somos mujeres inciertas. Introducción. La mujer incierta es un libro que va más allá de las memorias personales. No es un recuento cronológico de hechos, sino una exploración profunda de lo que significa habitar el cuerpo de una mujer, crecer en una cultura conservadora, amar, criar hijos, sufrir, dudar y escribir. Piedad Bonet construye una narrativa hecha de fragmentos, de episodios que dialogan entre sí desde distintos momentos de su vida. A través de esta estructura fragmentada, nos permite entender que la identidad femenina no es una línea recta, sino una suma de capas que se contradicen, se enfrentan y se reconstruyen una y otra vez. El cuerpo. Primer territorio de incertidumbre. Desde los primeros capítulos, la autora nos revela que el cuerpo fue el primer campo de batalla. El cuerpo de la niña que fue estuvo siempre vigilado, reprimido, envuelto en silencios. Palabras como senos, vagina, clítoris no formaban parte de su vocabulario infantil. El lenguaje con el que fue criada evitaba nombrar, porque nombrar significaba mirar, reconocer, aceptar el cuerpo. A través de recuerdos tan íntimos como su primera menstruación, la aparición del vello púbico o el desarrollo de los senos, Bonet describe cómo el cuerpo femenino fue enseñado a ocultarse. En una escena poderosa, recuerda haber dibujado un desnudo femenino cuando era niña. Su madre, en lugar de alabar su dibujo, lo censuró. Ese gesto resume toda una educación en la que lo femenino era vergonzoso, lo artístico sospechoso, y el deseo, peligroso. Violencia, deseo y culpa. Bonet rememora sus primeras experiencias amorosas y sexuales desde una mirada crítica y compasiva consigo misma. El deseo fue para ella una fuerza intensa, pero siempre limitada por la culpa. La adolescencia estuvo marcada por el doble mandato, ser deseada, pero no desear, amar, pero no entregarse, mostrarse atractiva, pero no provocar. En su primer noviazgo, experimentó lo que luego reconocería como violencia. Un chico mayor, en un cine oscuro, la obliga a tocarlo. Ella no grita, no huye, no se defiende. Y durante años se pregunta por qué. Porque no sabía que estaba bien ni que estaba mal. Porque la educación sentimental de muchas niñas no las prepara para defenderse, sino para complacer. Esa experiencia es una entre muchas. Situaciones ambiguas, grises, donde el deseo se mezcla con el miedo, y donde las mujeres terminan sintiéndose culpables por lo que otros hicieron. La ansiedad como sombra persistente. Uno de los hilos más potentes del libro es la ansiedad, que se manifiesta desde muy temprano. En el internado religioso al que fue enviada por considerarla una niña rebelde, Bonet experimenta episodios de angustia física. Náuseas, vómitos, malestares vagos. Los médicos hablan de somatización, y más tarde, de melancolía. El cuerpo dice lo que la boca no puede. En su adultez, los ataques de pánico se convierten en momentos de terror puro, donde la realidad se deshace. En un episodio particularmente fuerte, queda encerrada sola en una casa enorme y antigua. A las 2 de la mañana, su cuerpo se paraliza. No puede respirar. Vomita, tiembla, llora. Esa noche marca el inicio de una década de ataques nocturnos. Bonet los describe con crudeza, pero también con lucidez. Reconoce que el miedo no es siempre racional. A veces el cuerpo responde a una memoria vieja, a una emoción que no encuentra salida. Educación, reglas y la ética del deber. Criada en una familia católica,
de clase media tradicional, la autora recibió una educación que privilegiaba el deber por encima del deseo. Había que ser buena hija, buena hermana, buena estudiante. Había que hablar en voz baja, respetar la autoridad, ocultar el enojo. Esa ética calvinista, como la llama en uno de los capítulos, la marcó profundamente. Durante años, su impulso natural hacia la libertad fue reprimido por una necesidad de aprobación. Y sin embargo, había en ella una rebeldía. Desde muy joven, se negaba a seguir los caminos trazados. Se escapaba de casa, desobedecía normas, buscaba espacios de libertad en la literatura, en la música, en la amistad. Esa tensión entre el deber y el deseo la acompañó toda la vida. Maternidad temprana y escisión interior. A los 20 años, Bonnet se convierte en madre. Lo hace enamorada, pero también impulsada por el deseo de escapar del control familiar. Se casa con su novio de adolescencia y trata de conjugar la vida universitaria, la escritura y la crianza. Pero la realidad pesa. Ser madre joven, sin recursos, sin experiencia, es un salto al vacío. La maternidad no es retratada aquí como una experiencia edulcorada. Bonnet habla del cansancio, de la incomprensión, del miedo de no estar a la altura. Y, sobre todo, de la escisión. Una parte de ella quiere cuidar a su hija, otra, necesita escribir, leer, crear. Se divide entre el amor y el agotamiento, entre el instinto y la frustración. El viaje como fuga y búsqueda. En la adultez, Bonnet consigue una beca para estudiar en el extranjero. Decide irse sola, dejando atrás a su familia por unos meses. Es un acto de valentía, pero también de necesidad. Necesita huir de una vida que la ahoga. En ese viaje, se enfrenta a su ansiedad de forma brutal. Una noche queda atrapada en una casa antigua, sin poder comunicarse con nadie. Sufre un ataque de pánico demoledor. Y, sin embargo, sobrevive. Ese viaje marca un punto de inflexión. Le demuestra que puede estar sola, que puede habitar el miedo sin desmoronarse. Descubre que hay fuerza en su fragilidad. Que no es necesario tener certezas para seguir avanzando. El colapso físico y la reconexión con el cuerpo. Años después, tras mudarse a una nueva casa y en medio de una aparente estabilidad, Bonnet sufre un colapso físico. Su cuerpo se detiene. Es hospitalizada. Y allí, entre tubos y batas blancas, siente que vuelve al útero, a un lugar donde puede llorar sin culpa. Es una rendición, pero también un renacer. El yoga, la terapia, la escritura se convierten en herramientas para reconstruirse. Aprende a escuchar su cuerpo, a respetar su ritmo. Duelo y maternidad herida. Aunque el libro no se centra en el suicidio de su hijo Daniel, su ausencia recorre las páginas como una sombra. Bonnet escribe desde el duelo, pero sin caer en el lamento. Escucha a otras madres que han perdido hijos. Acepta ese dolor como parte de su historia. La escritura, en ese contexto, es bálsamo y testimonio. Es su forma de mantenerse viva. Soledad, escritura y lectores. La soledad es otro de los grandes temas del libro. Bonnet, que ha vivido en pareja, que ha criado hijos, que ha trabajado rodeada de gente, reconoce que la soledad elegida puede ser también un espacio de poder. Escribe sobre los lectores que la buscan, que la interpelan, que la reconocen. Pero también sobre la necesidad de guardar una distancia. El escritor, dice, es un fantasma. Y ese fantasma necesita preservar su silencio para poder seguir escribiendo. Vejez, dignidad y aceptación. En los últimos capítulos, Piedad Bonnet se pregunta qué significa envejecer. Habla de los cambios en el cuerpo, de la lentitud, del olvido, pero también de la lucidez nueva que trae el paso del tiempo. Ya no busca agradar. Ya no compite. Hay una serenidad en su mirada. Una aceptación. En su madre, casi centenaria, ve el reflejo de lo que vendrá. La fragilidad absoluta, la pérdida de la memoria, pero también la ternura que sobrevive. Conclusión y reflexión final. La mujer incierta es un libro de coraje. Un testimonio honesto, doloroso, luminoso. Bonnet no ofrece respuestas,
No se presenta como heroína. Se muestra frágil, vulnerable, contradictoria. Y en esa verdad radica su fuerza. Esta no es solo su historia. Es la historia de muchas mujeres que han vivido entre el deber y el deseo, entre la culpa y la rebeldía, entre el miedo y la palabra. Un libro que, lejos de cerrar, abre puertas. A la empatía. A la memoria. A la posibilidad de narrarnos sin vergüenza. Y eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este resumen detallado del libro La mujer incierta de Piedad Bonnet. Si te ha gustado este video, no olvides darle un like y suscribirte a nuestro canal. También puedes activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo video. Déjame saber en los comentarios si tienes algún otro libro que te gustaría que resumiera en el canal. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Adiós.